Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos los asistentes. Hoy tenemos un día importante por varios motivos. Primero porque dentro de las actividades de la Semana de Puertas Abiertas de la Escuela de Arquitectura, hoy tiene lugar la conferencia inaugural del Máster de Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, que normalmente la hacemos en el segundo semestre, cuando el curso, digamos, ha entrado en carga, aunque el curso empezó en octubre, como bien sabéis. Y por otro lado, hoy tenemos la suerte, la fortuna de poder tener a una de las parejas de arquitectos que, con la mirada más clara y persistente y propositiva, y que nos ayuda muchísimo también a todos, como son Iñaki Ábalos y Renata Senchkiewicz. Digo que nos ha ayudado también a todos porque si es la conferencia del Máster de Proyectos Arquitectónicos, Diseño Ambiental y Nuevas Tecnologías, la temática del máster y en su día la concepción del mismo vino a través de las lecturas de artículos y seguimiento de la obra de Iñaki Ábalos y concretamente el conocido artículo y recomendable de la belleza termodinámica, donde aparecían por primera vez, y lo hemos usado mucho en el máster, los triángulos de Belling, y estamos obsesionados con ello y sobre todo con la nueva definición de la forma en arquitectura, que creemos que siempre ha sido un territorio un poco difícil en nuestro mundo, pero que adquiere una circunstancia, un valor y un peso mucho más importante al tener consideraciones como la energía, el clima, decisiones de proyectos que aparecen en el principio y que incluso determinaría algo que está sucediendo en un TFM que llevamos ahora dentro del máster, que pasaría con la arquitectura algo parecido a la evolución de las especies darwinianas. Es decir, que dependiendo de dónde estuviese hecha cada arquitectura, tendría una adaptación a lo local sin perder la belleza que supone la cultura del momento en el que se hace. Todo esto es importante. En el máster que trabajamos y la temática a la que nos enfrentamos es imposible hacerla en el grado, porque en el grado se toman puntualmente a veces cuestiones de este tipo, pero el máster entra en profundidad para ello. Bueno, sin más introducción sobre lo que es el máster, yo quería presentarles. En principio, he andado pensando en la presentación, lo que da el tiempo, y yo se lo decía a Iñaki, frente a presentaciones ortodoxas, yo voy a ser más heterodoxo y me lo voy a llevar quizá en un principio al territorio personal. Entonces, yo a Iñaki ha sido profesor mío, años A, justo el primer año que dieron proyectos, él y Juan Herreros, viene de esta escuela de Madrid que con estas patas entre Sota y Oiza, pero a la vez él venía de Salvador Pérez Arroyo, del que yo guardo muy buen recuerdo y es un buenísimo arquitecto también. Luego nos fuimos cruzando, los caminos se fueron cruzando, ya véase en los cursos de doctorado, donde él presentó la Buena Vida y nos enseñó la película de Jacques Tati, mi tío, y disfrutamos con esas sesiones, pero disfrutamos leyéndolo mucho y nos enseñó a ver la arquitectura y sobre todo la arquitectura que sale del mundo de las ideas y de cada coyuntura en cada momento y a poder entender algo más allá. En estos libros, luego, según otro libro que ha tenido muchísima importancia, es mucha repercusión, el Atlas Pintoresco, en sus 2 volúmenes, evidentemente, con una mirada mucho más abierta, más allá de la arquitectura, digamos, sino el entorno que envuelve la arquitectura, y ya pasaríamos a la ciudad o hasta el campo, si quisiésemos verlo. Y esto, unido a una trayectoria activa, profesionalmente, propositiva, como arquitectos, hoy día que estamos en un mundo en que parece que en el mundo académico solamente podemos proponer e investigar desde los artículos indexados en JCR, SQ1, de no sé dónde, que además luego no hay revistas específicas de arquitectura,
con lo cual la propia obra hay que ponerla en valor porque son momentos de experiencias, obra con criterios de calidad y donde existe también prueba y error. Y eso es muy importante y es muy interesante y que además nos ha alimentado a todos en nuestra formación. Nuestros mejores profesores siempre han tenido una labor y una actividad como arquitectos que nos ayudaba a poder entender algo de lo que nos contaban, ¿no? Y eso es interesante. Luego, bueno, desde hace unos años, ya unos cuantos, su relación con Renata Sienkiewicz, que también yo creo que ha producido unos frutos muy interesantes, porque hay una evolución también. Hoy hablábamos en clase del trabajo en pareja, que hemos hecho trabajos en pareja en el curso que estamos haciendo en cuarto, y la importancia de las afinidades, de los complementos, de poder ir más rápido, de aportar nueva combustible, digamos, a lo que hacemos, y eso también, una labor tan compleja como la arquitectura, lo demanda y lo necesita siempre, y podemos entender que es muy difícil hacer las cosas solo. Siempre decimos que el que lo hace solo y casi sin nada es el poeta, que coge como Neruda el boli verde y escribe una poesía sin ningún intermediario, ni nadie que le exija nada, ni que le pida nada, ni ninguna normativa detrás, ¿no? Bueno, por otro lado también Iñaki dio un salto al vacío, yo creo que nos sorprendió a todos y nos gustó y quizá lo veíamos hasta con sentido, y fue director de la Escuela de Arquitectura de Harvard, el GSD, ha sido durante varios años. Esto se dice pronto, pero es muy importante también por la visión de la arquitectura española que tienen en el exterior. Supone también enlazar con una herencia de arquitectura española que es muy bonita, ¿no? La que viene de José Luis Sert o de Rafael Moneo, y tenemos al siguiente y lo tenemos aquí en la mesa. Y bueno, sus publicaciones y sus libros han seguido. Están estos ensayos sobre termodinámica, arquitectura y belleza, últimos que entroncan y enlazan con todas estas cuestiones que hablábamos antes, y sigue avanzando porque en esta labor, esta autoexigencia de reflexión y acción, hoy vienen a presentarnos también sus pensamientos sobre las coyunturas que estamos viviendo en estos años convulsos y que ellos definen, y ya nos dirán por qué, como nuevo primitivismo. Así que muchas gracias por venir, un placer y gracias. Y bueno, la razón por la que Renata acaba de bajar del asiento no es porque seamos machistas y yo vaya a dar la clase y ella viene aquí de pareja, sino porque ella a las 7 de la mañana estaba trabajando para hacer una entrega y no ha podido meterse a presentar esto. Te habíamos reservado una idea y se ha pegado una paliza y me ha dicho que lo de yo. ¿Vale? Vale. En esto también es algo importante, la división del trabajo, ¿no? Es decir, lo que tú mencionabas, la verdad es que trabajar en equipo, por cierto, nosotros trabajamos en equipo entre nosotros, pero también trabajamos con muchas otras oficinas de arquitectos, que es una forma también de constantemente ponerse en tensión y poner en cuestión tus propias creencias, ¿no? O sea, con gente, por supuesto, que nos gusta y que nos interesa, ¿no? O sea, que yo creo muchísimo en esto. Bien, la gran factoría de Global Factory, nuevo primitivismo. Movería un poco las sillas porque creo que están solapando un poco la... ¿Sí? No, ¿no? Ahí, sí, ahí, ¿no? Sí. Bueno, pues la voy a quitar y ya está. Ahí, fuera. Os voy a leer un rollito. Me perdonaréis así de entrada, pero yo creo que luego seguiremos ya con más imágenes, pero me gustaría empezar con esta. Nada más y nada menos. Quizás haya que quitar estas luces, ¿no? No sé si se... un poco, las ponen creo por la grabación, pero se pueden bajar un poquito. Sí, se pueden bajar un poco. No se pueden. Están al mínimo. Jo. Venga, pues no sé si... Es que es una pena, porque luego no se ve nada, ¿no? O sea, mi careto tampoco es que sea así el de Scarlett Johansson, ¿eh?
Sí, sí, puedes cortarlas. Vale, ¿no? Bien, yo, de todas formas, veis aquí, la pandemia acelerará la evolución de nuestras ciudades. Nada más y nada menos que Norman Foster, ¿no? Ah, mira. Vale, no pasa nada, ¿no? O sea, se ve mejor, ¿no? Bien, veis aquí, ¿no? Buildings will be more sunny, food will be fresher, trade will be local, moving will be faster, farms will be multi-story, I don't know, cities will be more green, walkable, bikeable, work will be at home, o sea, todo, ¡hala! ¡Wow! ¿No? Todo maravilloso, ¿no? Increíble. Yo, bueno, el máximo respeto por la obra, el personaje y todo de Norman Foster, por supuesto, no sé, por supuesto, pero me parece también que aquí se ha pasado un pelín, ¿no? O sea, es decir, que yo siempre recuerdo que Arzuaga, el antropólogo, preguntado por qué iba a pasar después de la pandemia, del COVID y todo esto, él dijo, bueno, hay muchas teorías y muchas ideas como superpositivas y supernegativas. Y la gente se olvida de una cosa esencial, que es que si el ser humano ha subsistido hasta hoy es porque tiene una inmensa capacidad de olvidar. Es un pedazo de frase dicho por una autoridad sobre lo que es la raza humana, ¿no? Es decir, que 15 minutos después te has olvidado. Y eso nos pasó ya en la primera oleada, que creíamos que ya habíamos acabado y ya estábamos todos bailando en las calles y de repente vuelve, ¿no? O sea, pero esto es importante. O sea, yo creo que hay un poco de autoayuda aquí. Y por eso yo después de leer esto, escribí este textito, que es: trabajar no está de moda, menos aún el trabajo físico en sí, la fábrica. Parece que las grandes ciudades se sustituyen por ciudades de 15 minutos, que no hay necesidad de presencialidad en el trabajo, que la era industrial da paso a la del ocio. Bueno, todo esto que se dice aquí, ¿no? ¿Alguien se lo cree de verdad? ¿Es esa la realidad que ven los medios? En resumen, en los últimos años han crecido en número y audiencia las visiones de un mundo pospandémico idílico en el que la ciencia y la robotización de las tareas darían paso a una vida ociosa, contemplativa y creativa. Todo, sin embargo, indica que tales fantasías son más propias de los libros de autoayuda o de estrategias comerciales que producto de un análisis serio de la realidad. ¿Qué significado técnico tienen los cambios a los que asistimos? ¿No? Es decir, que efectivamente hay cambios y hay muchas ideas y tal, ¿no? Yo querría hablar un poco del trabajo, ¿no? Que es a lo que hemos venido, ¿no? Nunca ha habido áreas tan inmensas de carga y descarga en los puertos y aeropuertos. Lo que contienen y se transporta se hace solo. Un carguero bloquea, aquí, ahí está. Un carguero bloquea con sus dimensiones colosales, simplemente acordalándose, ¿no? Es increíble, ¿no? El canal de Suez, y la economía mundial sufre un colapso que ha durado prácticamente hasta hoy. ¿Qué hay en esos containers? Trabajo, transformación de los recursos en objetos, energía transformada en trabajo. Nunca ha habido más trabajo dirigido a proteger y reciclar los recursos elementales, como es el caso, por ejemplo, del agua. Nunca ha habido más medios de transporte, más fábricas, más movimientos de bienes, más riqueza. El trabajo burocrático no para de crecer. El trabajo físico ha invadido el tiempo de gran parte de la humanidad, que ahora trabaja más que nunca, algunos en mejores condiciones, gracias precisamente al trabajo de otros. Cuanta más publicidad de una vida natural, más complejo es el aparato sanitario. Cuanto más longevidad, más hospitales, más medicamentos, más médicos, más terapias. Cuanto más ocio, más trabajo se concentra en torno al ocio, la industria que salva a muchos países de la pobreza, por ejemplo el nuestro. El agua necesita depurarse, canalizarse, tratarse, y es el bien más crítico. China sabe muy bien cuál es su punto débil. Mientras se estudia cómo reciclarla y reutilizarla, y a la par cómo frenar la desertización de áreas vastísimas de territorio, algo que se produce de forma imparable, la desertización. La producción de comida es un complejísimo sistema que requiere de medios por tierra, mar y aire. La industrialización de la agricultura, la ganadería y la pesca. La optimización de la producción, distribución, limpieza y reciclaje diario de ingentes cantidades de residuos. La basura doméstica, la basura burocrática, la basura industrial, la basura clínica, la basura química, las plantas de reciclaje, los estanques de tormenta, los acueductos y canales. Estoy simplemente haciendo un paisaje, ¿no?
Hay todo un mundo infraestructural de trabajo físico, técnico y burocrático como jamás lo ha habido. Todo el sistema sigue sustentado en 3 palabras: producción, suministro y consumo, a las que ahora hay imperiosa necesidad de añadir otras: el reciclaje de los residuos, del agua, de las materias primas, de la calidad del aire, energía, etc. Resumo: el trabajo es energía y la energía es vida. El mundo es hoy una inmensa factoría. Pero lo que también es cierto es que esa gran factoría, claro, o sea, yo no quiero ser como un crítico como es Charlotte en los tiempos modernos, ¿no? O sea, es decir, que por supuesto es una crítica fantástica, ¿no? Pero lo que yo digo es, el mundo es hoy una inmensa factoría, pero lo que también es cierto es que esa gran factoría está absolutamente obsoleta y tiene que cambiar radicalmente. Para ello hace falta precisamente más técnica, hacen falta técnicos que conozcan bien cómo opera tanto la técnica contemporánea como la cultura contemporánea. Y, por supuesto, hay que conseguir que esa gran factoría global produzca más y mejor y, a la vez, anule los problemas y efectos negativos que genera la forma de fabricar heredada de la modernidad. Que los anule a efectos de circularidad de materiales, de reducción de emisiones de CO2, de polución ambiental, química o acústica, de calidad del producto y cuidado de los recursos naturales. El secreto está precisamente en asumir que estamos en una gran factoría. Es que hay que asumirlo. Y que esa factoría, para bien o para mal, está en gran medida por inventar. Lo cual es la buena noticia, yo diría, ¿no? O sea, decir que tampoco se da la importancia de momento a lo que tiene lo que estoy diciendo de creatividad, de juego y de placer, el trabajo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que lo he traído también en la diapositiva, ya no me acuerdo. Espera un momento. Sí, este libro es importantísimo. El Homo Ludens, que seguramente lo conocéis alguno, habla de eso, ¿no? Habla del papel del juego y del trabajo y de la creatividad conjuntamente. Es un magnífico libro hecho, pues yo creo que es en los años 60, por ahí. Este hombre era holandés. Es bien conocido el Homo Ludens, ¿no? O sea, pero, bueno, no quiero decir que sea una Biblia, pero es una referencia importantísima para entender esto, ¿no? Esta factoría global no puede ser la de Charlotte, debe ser creativa, debe ser una experiencia de realización personal, ¿no? Y de establecimiento de nuevas relaciones entre los humanos y los no humanos, como diría este otro autor, Bruno Latour. Aquí lo hace también con Peter Weibel. Vamos, que este libro no es precisamente el más recomendable, ¿no? Pero Bruno Latour es otro gran autor que yo creo que nos puede orientar en qué es lo que estoy intentando decir. ¿Qué es lo que estoy intentando decir? Que si nos adentramos en esta visión, veremos que toda esta idea de la gran factoría es también y profundamente una gran máquina para los recursos artísticos. No hay arte sin trabajo, ni sin conexiones profundas con los medios de producción, con la materia y la vida de una época. Y de esta relación entre arte, trabajo y arquitectura queremos hablar hoy presentando cómo ha inspirado y ha sido en buena parte la base de nuestro trabajo. Bueno, este es el rollete que os quería contar. Disculpadme, pero yo creo que es importante hacer una reflexión sobre, ¿no?, dónde estamos respecto de la técnica y la cultura, ¿no? Bien, yo comencé, antes de trabajar con Juan Herreros o antes de trabajar con Renata, comencé mi trayectoria trabajando para inmigrantes españoles que volvían a España, en concreto a Extremadura. Estuve trabajando 3 años en Extremadura. Después hice plantas de depuración de aguas residuales en la Comunidad de Madrid, que fue lo primero que hicimos Juan y yo juntos. Después hemos hecho plantas de tratamientos de residuo sólido urbano en Madrid y Barcelona. Hemos regenerado terrenos urbanos polucionados ya con Renata en Barcelona, en un terreno llamado curiosamente Chernóbil. Luego hemos reciclado edificios industriales para convertirlos en museos, como la Fundación Tapies, por ejemplo, ¿no? La primera industria que se implantó en el Eixample de Cerdà, ¿no?, en Barcelona. Gracias al prestigio de filósofos pragmatistas como Richard Rorty y Cornel West, quienes se interesaron vivamente por estos proyectos, casi por casualidad, entró nuestro trabajo a formar parte de las exposiciones del MoMA y entré
personalmente en la Ivy League como profesor invitado en Columbia, luego siendo Jean Labatit profesor en Princeton, luego en Cornell y luego en Harvard, como ya ha mencionado Juan, que ahí ya estábamos tanto Renata como yo, así como nuestra oficina empezó a tener acceso a proyectos urbanos y a proyectos de otras escalas, ¿no? en varios continentes, que es un poco lo que hoy voy a enseñar. Proyectos en los que hemos reflejado una concepción materialista y pragmatista y la necesidad que el trabajo contemporáneo tiene de actualización, interacción, colaboración, también el del arquitecto. También la necesidad de repensar las infraestructuras de producción, de transporte, de reciclaje, de fabricación, culturales, con la conciencia de actuar en un mundo que no solo tiene que enfrentarse a los problemas de una globalización impensable hace años, sino con la conciencia de que esos son los problemas más creativos, es el magma creativo de nuestro tiempo. Eso, y aquí ya acabo con mi rollo. Bueno, os enseño a unos señores que están ahora bastante ocupados, peleándose. Sí, precisamente hoy. Falta uno, ¿no? Uno como calvo y feo, Putin, que hace de papel de malo de película de James Bond, ¿no? Y luego, pero yo quería traer esta primera imagen de la New Bauhaus, que a mí me gusta. Bueno, yo lo de New, llevamos, antes mencionaba Juan, ¿no? Llevamos 25 años hablando, 30 años hablando de cosas muy parecidas a las que para ellos son nuevas. No se nos había ocurrido el logo de New European Bauhaus, que está muy bien, ¿no? Pero está muy bien porque tiene estas tres patas, ¿no? Que no es solo sostenibilidad, circularidad y tal, tiene la pata inclusiva del togetherness, ¿no? Y también tiene el de la belleza, ¿no? Que es un poco uno de los temas que siempre hemos insistido, ¿no? Que no hay nada que decir de sostenibilidad si no implica nuevas categorías estéticas, ¿no? Bueno, creo que lo conocéis, se lo inventaron los de la Fundación MacArthur, que es que está, para el que esté interesado pone Fundación MacArthur y empieza a tener miles de páginas bastante interesantes sobre lo que es la circularidad y tal, y no voy a insistir. Y esto es un poco, casi el principio, porque, ¿no? Estas son las primeras plantas. Bueno, me da bastante vergüenza el año. Casi lo quitaría. Las depuradoras de agua residual, que en principio nos encargaron los colorines, ¿no? Ya tenían unos ingenieros del canal de Isabel II, tenían unos proyectos hechos y nos decían, bueno, a que pongamos colores a los bloques de hormigón, así, ¿no? Así, bueno, esta era la idea de los ingenieros, que sigue siendo en gran mayoría de los casos, ¿no? La idea que tienen los ingenieros de los arquitectos. Y bueno, entonces hicimos 3 muy rápido y cambiamos completamente, sobre todo lo que hicimos. Bueno, aquí hay varias imágenes, ¿no? De que se publicaron en su día. Tuvimos mucha suerte que José Luis Mateo era el director de Quaderns y tal, y que le gustó porque este tema no existía en la cultura arquitectónica y a nosotros nos encantaba, ¿no? Pero estos son las imágenes que quiero. Nosotros lo que vimos es que eran un desastre los ingenieros organizando racionalmente sus propias plantas, y se armaban unos líos, pero unos líos increíbles. Y dijimos, oye, dejadnos por favor que os dibujemos una cosa, y les ahorramos sinceramente millones y millones en presupuesto, ¿no? Y por ejemplo, lo tenían todo ocupado y dijimos, ¿por qué no lo ponemos aquí? Y porque ahí a la derecha, esto es Guadarrama. Iba a haber una ampliación de Guadarrama que era como de 10.000 viviendas. Pues vamos a dejar un territorio para después, ¿no? Para poder ir ampliando, ¿no? Pues, bueno, y era exactamente lo que hicimos en este caso. Y este era un caos, aquí sí que era un caos. Esto es Villalba, está el tren aquí abajo, y bueno, pues es que ni siquiera había un recorrido lineal, ¿no? Iban y venían y tal. Y nosotros lo que siempre hicimos fue que el edificio de oficinas también fuera un aula medioambiental y tuviera una visión que desde el edificio se pudiera ver todo el proceso, o sea, que fuera didáctica la organización, ¿no? Aparte de económica. Aquí es donde más dinero nos ahorramos. Leguina nos felicitó personalmente, porque él dice que había sido como la mitad del presupuesto, con eso os lo digo todo. Y estas eran las construcciones que había, entonces muy sencillitas, pero que íbamos experimentando cosas que nos gustaban y que no habíamos tenido hasta entonces la posibilidad de construir, ¿no? Silos y tal. Este es quizá el que más nos gustaba porque era otro desastre, y nosotros simplemente hicimos desaparecer en un talud el edificio que está justo aquí abajo, que mira a todo el conjunto, y lo ordenamos muy bien también. Que es este
cacharrete que nos gustaba mucho, una pieza que tiene partes, digamos, puramente ingenieriles y una oficina y un sitio, digamos, desde una especie de sala de mando, desde que no te hacía falta tener un cuadro sinóptico porque lo tenías delante, ¿no? Y que se hizo con unos sistemas constructivos que nos íbamos inventando cuando todavía no teníamos, gracias a Dios, código técnico y podíamos inventar un poco en construcción y pues funcionaron muy bien, ¿no? Y siguen estando impecables, por cierto. O sea, los han cuidado. Bien, todo esto es precisamente lo que yo decía de que nos llevó al MoMA. Hubo un simposio en el que estaban Cornel West y estaba Richard Rorty, y les encantó toda esta cosa que estábamos trabajando. Y Stan Allen, que estaba en una mesa como esta al lado mío, me dijo: Iñaki, ¿quieres venir a enseñar a Princeton? Y ahí empezó nuestra carrera americana académica, ¿no? O sea, es decir, que precisamente porque estaban estos señores interesados en lo que hacíamos. Y bueno, esto también nos dio otra obra, que ahora se cumplen casi 22 años, ¿no?, de la finalización de la obra, que es la planta más grande de reciclaje que se hizo en ese momento en Europa, la cubierta verde más grande que se había construido en Europa y la mayor cantidad de paneles de policarbonato reciclado que se había montado nunca. Entonces, la pieza es una pieza que tiene que durar 25 años, o sea que teóricamente el contrato acaba ahora. El contrato es un dinero por tonelada de basura, o sea, hay una pesa que entras, sales vacío y esa basura significa dinero al contratista. Entonces es una obra que tiene caducidad, pero nosotros intentamos luego tiene unos silos para el compost ahí detrás, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es cuando se construyó, que todavía en vez de verde pues era la arcilla del reciclaje de ladrillos, ¿no? Está ahí en el sureste de Madrid, en una zona que ya, esto es una foto aérea de tiempo cuando hice la primera comunión, yo creo. Y entonces está ya, todos los barrios están al borde de lo que es el Parque Regional del Sureste, y nosotros lo que veíamos es, por una parte, que nos podíamos inspirar en la Escuela de Vallecas, que era la única referencia cultural que tenía este sitio, ¿no? Esta gente que por esta zona andaba y pintaba estas cosas que nos encantaban, ¿no? Y esto lo hizo Efrén García Grinda, que trabajaba en el estudio. Esto ya no había renders ni historias de estas, está hecho a mano, claro, y era exactamente la idea nuestra, ¿no? Era como digamos, levantar como hacen ahora en el Bernabéu, que levantan el césped, ¿no? Levantar el terreno, colocarlo en un talud, porque el sistema todo el sistema de reciclaje estaba basado en gravedad. Hay sistemas de otro tipo, pero los hay gravitatorios, que va cayendo y se va en rotores, etcétera, y se va definiendo por peso las diferentes... Bueno, este era en 3 estratos, y entonces nos pusimos en una ladera que elegimos nosotros y que ha funcionado muy bien, con pequeños cambios de inclinaciones y cosas de estas que se ven aquí. Y esta es un poco la cubierta en construcción, es una deck con todo lo que tiene es reciclado. La tierra es el primer compost que se hizo, mezclado con arcilla. El sedum las especies son muy pobres, están cogidas de las que hay en esa zona, que es muy pobre, porque si son más ricas, entonces creas un problema enorme de que te vienen todos los pájaros, etcétera, etcétera. O sea que mantiene un equilibrio perfecto con el medio. Es una caja como de 100%, 110% o algo así, no me acuerdo. Y tiene un patio en el medio que separa las oficinas que están a la derecha de los procesos que están en el centro y a la izquierda. Aquí veis todo el invento, aquí veis que tiene bueno, aparte del foso inicial, que está aquí a la izquierda arriba, luego son 3 plataformas, ¿no? El foso es donde se tira la basura, se recoge y luego va pasando por rotores y se va filtrando hasta separar todos, vidrio, madera, etcétera. Lo que sí quería decir es que como hicimos una estructura súper sencilla, que tiene luz natural por todas partes, y el invento del TVO era un camino o sea, un acceso, esa piececita que veis que va haciendo plin, 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 bajando, que es el acceso desde los vestuarios de los trabajadores, pero también desde otro sitio. Las visitas, sobre todo colegios, pero no solo, instituciones, etcétera, pueden hacer un recorrido casi como los quirófanos del 19, que se ve, por ejemplo, a las 9 de la mañana es el mejor momento porque ves todas las naranjas de Madrid, todos los zumos de naranja de Madrid tiñen, es increíble, pero es la basura más bonita de todo el día, ¿no? Y además no huele mal todavía.
Y entonces, pero es digamos que es un verdadero espectáculo ver no solo a los niños, que les encanta, pero también a los mayores, ¿no? Y aquí están los containers ya para transportar seleccionados los tipos de basura, etcétera. Y a la izquierda veis también lo que es el compost, la línea del compost. Estos son los policarbonatos reciclados. Este es el patio. Ahí veis desde el patio una salida a la cubierta. Arriba, a la izquierda, está un bajo cubierta de 200 metros, como esta sala, en una instalación de 15.000 metros, 200 metros, que es el museo de la basura en la vida cotidiana. No sabíamos qué hacer con eso, nos gustaba que tuviera esa forma, y dijimos, vamos a proponer esto. Bueno, pues el contrato, que era el contrato del siglo del Ayuntamiento de Madrid, se ganó precisamente porque pusimos este museo. O sea, 3 puntos de diferencia, nadie lo había hecho, y eso les dio, a Bertresa, le dio el contrato. Y esto es, aquí veis que se está todavía en construcción, todavía con las arcillas y tal, y el patio, y es justo el patio que separa las oficinas. Estamos en la salida a la cubierta y que se ve toda la pieza, todo el vertedero y toda la zona de Madrid, ¿no? Bueno, estas son fotos de los interiores, y este es también, a mí me gusta mucho, se ve la T esa que se ve al fondo, es el camión que entra y el camión que sale vacío, ¿no? Y estos son los sitios donde el dumping, ¿no? Donde echan los fosos, donde echan la basura, ¿no? Bien, esto es precisamente el Things in the Making. Aquí estaba Rencolas, estaba Peter Eisenman, estaba Terence Riley, estaba Stan Allen, Michael Hayes. O sea, digamos que fue un momento de esos 15 minutos de suerte que tuvimos, y sobre todo Cornel West, que todavía sigue teniendo trato conmigo, que se portó maravillosamente bien. Sí, hicimos otro, ya estaba aquí Renata, ya estabas trabajando en este proyecto. Este es para la basura de la Comunidad de Madrid, no de la Ciudad de Madrid. Y es distinto, está puesto en otra zona, pero también en un parque regional, y está escondido de las carreteras y de los accesos por una colina. Entonces nosotros intentamos que todo lo que era la parte técnica se quedase por detrás de la colina, y la parte de acceso y pública se quedase por delante, así, ¿no? Y entonces lo fuimos haciendo caer por la ladera con teselas, así, y dejando arriba lo que es el aula medioambiental y estas cosas, y los fosos, que aquí eran menores también. Aquí se ve un poco, la verdad es que quedó clavado a cómo se dibujaba, porque no son dibujos posteriores, sino son dibujos que lo hicimos a toda velocidad. Yo no recuerdo cuántos días nos costó hacer este concurso, pero poquísimos, y funcionó muy bien. No se construyó tan bien como el otro, pero nos funcionó muy bien. Esta es la entrada, ahí se ven los lucernarios, pues los camiones se quedaban abajo, y esta es la cubierta, que en geometrías regulares se mimetiza, cubierta visitable, por cierto, ahí veis que están los paseos, etcétera. O sea, queríamos que se hicieran las visitas colegiales, en este caso se hacían por dentro y luego se salía por fuera y se veía todo este parque. Ahí veis un poco la escala y cómo las estructuras, el canto de cerchas nos va dando los lucernarios, ¿no? Y esto es lo que se ve desde la carretera, ¿no? Que yo creo que queda muy bien. Y esto nos dio también, por seguir con arquitectura del trabajo, ¿no? O del reciclaje. En este caso nos ganamos un concurso, que la verdad es que lo hicimos Renata y yo cuando todavía los concursos se hacían así. Lo hicimos en un fin de semana, ¿eran 2 a 3 o 3 a 3? 2 a 3. Incluso una 3 a 2 a 2. Sí, 2 a 3. Un poco de una memoria, 2 dibujos, y te seleccionaban y en Barcelona, y una vez seleccionado, pues ya tenías que desarrollarlo con ellos. Estaba Barcelona Regional, una oficina técnica muy competente, etcétera, etcétera. Pero lo hicimos en un fin de semana, recuerdo perfectamente. Era fin de semana. Bueno, y este es esto es Chernóbil, ¿no? Esto es lo que en Cataluña se llama, en Barcelona sobre todo se llama Chernóbil, o sea, Fórum 2004, el último punto. Esto que veis abajo del todo, la diagonal esa, la diagonal que viene casi paralela a los malecones, la más pegada a la playa, esa es el final de la diagonal de Barcelona. O sea, si se continúa, si se prolonga, es justo eso. Y nosotros quedábamos hasta la desembocadura del Llobregat, y teníamos que generar un espacio público. Generamos esta playa, que fue una idea nuestra, o sea, porque los terrenos estaban polucionados. Todo eran terrenos polucionados.
nosotros dijimos, bueno, vamos a aprovechar esto para hacer una playa. ¿Y quién va a ir ahí? Y dijimos, pues una playa nudista. Y así es como ha funcionado. No sé ahora si está funcionando así, ¿no? Pero por lo menos darle una especialidad, ¿no? Porque quedaba tan al margen que dijimos, pues fenomenal. Y este es un poco el proyecto en el contexto, ¿no? Antes no había nada de verde. Nosotros lo que hicimos fue proponer que todo el parque fuese, hasta el último punto del parque, tuviese vistas al mar y fuese verde, ¿no? Como cubiertas, etcétera, etcétera, y intentar tapar, en la medida de lo posible, las partes que se quedaban. Luego, ya eso es una generación eléctrica, bueno, aquellas otras cosas están ahora en proceso, ¿no? Nosotros solo teníamos esta primera parte. Así, esto es lo que se ve. Por una parte, habíamos convertido la incineradora en una planta de reciclaje. La incineradora es aquello que tiene la chimenea, la planta de reciclaje es esta franja azul. Ahí está, y se componen una serie de piezas que se van articulando, una entrada como en un valle verde hasta una planta de reciclaje. Y le decimos muy bajita, nos cupo todo, ¿verdad? O sea, como por el canto de un duro, ¿no? pero cupo. Y este es el edificio que se presenta a la gente que viene desde las partes nobles del Fórum 2004, que en realidad tiene unas oficinas, y en realidad es el aislamiento de los digestores que podréis ver en la parte baja, a la derecha del todo, dos digestores que en vez de envolverlos en sí mismos en circular, los envolvimos en el policarbonato, ¿no? Y así queda esta pieza que, fijaros en este camino, en el camino que viene aquí en zigzag. Era la idea del proyecto, era eso, subir en verde hasta prácticamente el último rincón del parque para que estuviese siempre viendo el mar y esta construcción que ahora os cuento quitase el ruido en todo el ruido de la ronda litoral en todo el territorio. Y luego está estos paramecios, o como queráis llamarlos, que comunicaban con la mina, y comunican con la mina, que era el barrio más conflictivo y sigue siéndolo, ¿no? El de Rosalía, vamos, que está por ahí, y que en realidad nosotros queríamos claramente que fuera un espacio público del que se apropiaran, y se han apropiado de él, pero de una forma muy civilizada, y es un espacio que todavía tiene interés. Y esta isla, que llamábamos el submarino verde, en vez del submarino amarillo, en realidad es como, veis que es como si hiciéramos una huella con el dedo para que la rampa suba suavemente y debajo esconda un estanque de tormentas y las basuras de todo el Fórum 2004, etcétera, etcétera. Este es el monstruito que inventamos, y aquí este es por dentro. Y este es un poco también la relación de nuestros edificios con los que ya existían y que no se querían tirar, ¿no? Que eran estas cafeteras gigantes, que nosotros lo único que hacíamos era poner por delante, o sea, es decir, que nuestra idea era hacer un proyecto que admitiese la arquitectura industrial, pero compusiese como un collage, casi un collage cubista, de cosas que transformaran directamente la forma de entender y de usar el espacio, ¿no? Este es un colaborador nuestro, está ahí en el aula medioambiental, mirando a la ronda litoral y mirando al barrio de la mina. Y es justo al otro lado, con la playa ya construida, justo terminándose de construir, y estas piezas que construían pues un sitio precisamente para la Feria de Abril, porque había no sé cuántos habrá ahora en Cataluña, había 250.000 andaluces allí que no tenían un sitio, y esto se nos dijo en algún momento, y dijimos, pues vamos a hacer una cosa de ladrillo, ¿no? O sea, lo primero se nos ocurría, y algo más ornamental, ¿no? Y realmente lo copiamos de una carátula de un disco de Beck que teníamos entonces, que oíamos entonces en estudio, o sea, pero copiado literalmente, vamos, o sea, que tiene... O sea, digamos que es muy... Pero esto es lo que quería decir. Son piezas que todas... Algunas tienen un rollo más artístico, otras son más funcionales, otras son más paisajísticas, y componen un collage. Y este es un calendario... Esto es un paseo marítimo de un calendario de peces que hizo Álvaro Ellen, que es un artista consagrado ahora, que era el calendario que tenía en su casa. Hecho con los 12 colores que tienen los tacos estos de hormigón, en los 12 colores de Gil Stauffer, vamos a ver, que está muy bien hecho. Y esta es una foto que me gusta mucho, porque estos eran nuestros usuarios, a los que les hicimos un banco absolutamente imposible, o sea, que es simplemente
una especie de cosa que lo que queríamos es que ocupara espacios, porque no podíamos plantar nada, moreras y palmeras, porque no era un sitio muy castigado por el viento, un sitio que también tenía un suelo bastante cutre, y entonces dijimos, pues para ocupar rincones específicos, pues hacemos un banco que sea casi pornográfico, ¿no? Bien, aquí lo veis todo como está ahora, ¿no? Otros edificios, laboratorios. Estos son también otro concurso que ganamos en Extremadura, que era una universidad que todavía no existía y que quería un edificio de sistemas generales. Otro tipo de trabajo. Laboratorios, biblioteca, administración, trabajo burocrático, o sea, todos los departamentos, 2 departamentos tenía, esos 2 cabezones son las salas de los departamentos, y es una pieza muy sencilla, en un clima muy duro, con muy poco dinero. Entonces, lo que sí pudimos hacer es, sobre todo al sur, hacer una cabecera para todo lo que iba a ser el desarrollo, que viene aquí enfrente y que ya se ha construido bastante, y una cubierta vegetal para que hicieran jogging y se disfrutaran los profes, que era una idea que, claro, nos juzgaban los profesores. También ganamos por eso el concurso. También hay que ser listo de vez en cuando, ¿no? Y aquí veis, o sea, son plantas distintas. Bueno, es muy sencillito, pero es todo construido con sistemas industriales, intentando lograr con profundidades bastante razonables un buen equilibrio entre, digamos, la radiación, que lo verde no solo funciona para los profesores, también funciona como un amortiguador de la radiación en la cubierta, etcétera, etcétera, ¿no? En la contrata, que teníamos ahí algunos árboles plantados, creo que eran ginkgos los que plantábamos, no me acuerdo. Plantó esta miserable, 2 metritos así, con 2 varillitas, pero han sobrevivido casi todos. Bien. Bueno, veis, es que la construcción no puede ser más pelada, vamos, o sea, decir que no es todo pintura intumescente y ya está. Bueno, aquí también libros que escribimos, es prácticamente mi tesis literalmente, que nos permitió, que ya estábamos dando clases en Estados Unidos, que nos llamaran. Aquí hicimos un proyecto con Stan Allen de Master Planner y James Corner de Field Operations en paisajismo, ¿no? Y sobre todo la ingeniería de Hilliers, que es el grupo de laboratorios más grande del mundo, ¿no? Hicimos el laboratorio en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, que es pública y por lo tanto pertenece al gobierno americano. Era el edificio de laboratorios más grande de Estados Unidos, se aprobó por completo y lo que hacíamos era, pues, una de las primeras fachadas verdes, entonces no existían mucho, pero ya que teníamos a Jim Corner y tal, pues que sabía de estos temas, aprovechamos. En un sitio maravilloso, en el Jardín Botánico de San Juan de Puerto Rico, que se ampliaba al lado de la estación del tren. Este era el proyecto que siempre me encantó, los proyectos de Jim Corner. Y esta es la sección que es lo más interesante, ¿no? Nosotros lo que hicimos fueron paquetes de 2 plantas de laboratorios, con 4,5 o algo así, en pies, no me acuerdo cuántos era, y 3 plantas de oficinas. O sea, era constantemente conseguir tener el edificio más compacto posible, porque era un híbrido de oficinas y laboratorios, y conseguir que todos tuvieran accesibilidad, digamos, accesibilidad de minusválido, vamos. Entonces, esto con unos ascensores que estaban justo, un eje de ascensores que estaba en el centro, y doblando los laboratorios que eran gigantescos, en L conseguíamos un edificio muy compacto, con unas zonas cuadraditas que eran de oficinas, algunas oficinas paisaje y otras de despachos, y L's de laboratorios, ¿no? Y bueno, y los laboratorios tienen despachos y controles y cosas así, ¿no? Y bueno, funcionaba muy bien, les gustó mucho a los de Hillier y era muy económico y la idea entusiasmó. Esto es la única maqueta que hicimos, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues que George Bush, hijo, declaró la guerra a Irak, la Segunda Guerra, ahora que estamos con guerras, y lo primero que hicieron fue, tenía prioridad hay A, B, C, D, E para las obras del gobierno, y pasó de la prioridad A la D y nunca se hizo. Pero ya estaba aprobado, nos tiene una rabia enorme. Estos eran los dibujos. Y bueno, la escalera de emergencia va dando vueltas por fuera y vas viendo toda la ciudad. Pues es un sitio fantástico, es una especie de mirador, ¿no? Bien.
Trabajo, también, esta es la primera industria en Barcelona. Es la primera industria de Luis Domènech, tal y como quería Cerdá, que quería que hubiera vivienda e industria. Era realmente una impresora, una imprenta, ¿no? Que Tapies la compró y la transformó en un museo de su trabajo y de sus amigos, y que se hizo una versión muy posmoderna y que hubo que cambiar. Nos llamaron para cambiarla. Prácticamente nos llamaban para cambiar temas de sostenibilidad, ¿no? De instalaciones, salidas de emergencia, y minusválidos, cosas de este tipo, y acabamos... Esto son no me acordaba, las fotos originales de la imprenta. Aquí era el almacén de papel y tal, ¿no? Y nosotros, bueno, lo que vimos es que había 25 trabajadores en un sitio que subían con una escalera de caracol de 40 centímetros de ancho. Era una locura. Estaban en unas condiciones increíbles. Entonces nosotros lo que hicimos fue respetar, sacar a los trabajadores del sitio, quitar toda la parafernalia postmodern que era, vamos, estaba fuera del tiempo, vamos a decirlo, porque en su día tuvo algo de valor, pero se cayó completamente, ¿no? de valor, o sea, ya no tenía ningún contenido. Y hicimos este pequeño edificio atrás, que eran las oficinas y una sala multifuncional, etcétera, también el sótano, y lo hicimos con Obiol y Moya, con Agustí Obiol, y con todo esto pues se transformó el edificio, y yo creo que quedó mucho más visible. Aquí todos estos pilares estaban ocultos en una especie de pladures con decoraciones como egipcias y tal. Nosotros recuperamos el suelo de madera, de tacos de madera maciza, que cambia completamente la luz y el sonido y todo, y recuperamos toda la estructura, reforzamos con esta especie de refuerzos a compresión aquellos pilares que estaban más cargados, y prácticamente ya está. Y pusimos las escaleras de emergencia, quitamos muros, porque para meter el aire acondicionado habían roto el espacio con muros, y dejamos entrar la luz natural, dejando aquí una tela que paraba los rayos ultravioleta, y ya está. Y eso, lo que era la biblioteca, lo que era el almacén, pasó a ser la biblioteca, y arriba está ya la luz arriba, esto. Bueno, es muy sencillo, no quiero alargarme más, pero la verdad es que nos quedamos muy satisfechos de esta obra, y creemos que la Fundación Tapies ha tenido una nueva vida. El pabellón nuevo en realidad reproduce el ritmo, pam, 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 si veis el ritmo que tenemos a la derecha, e incluso se apoya en las cimentaciones de un galpón, de un almacén que había ahí, que todavía se ven ahí en la planta baja. Veis esos muretes, ni siquiera los tiramos, nos enganchamos a ellos y subimos todo esto como una estructura rígida de pletinas, que hacía también de cerco de ventana. O sea, no se puede hacer menos, pero conservaba todo el ritmo, y un poco el mismo, o sea, una especie de actualización del sistema constructivo, que es un sistema de lofts. En realidad era un edificio industrial muy avanzado cuando se hizo, porque era como los lofts americanos, ¿no? Es decir, que estaba construido con fundición y forjados corrugados, ¿no? Era muy bonito. Y ahí están algunas pinturas de Tapies y tal. Y aquí hicimos una salida. Lo único que hicimos fue en el pabellón nuevo hacer una salidita en un sitio mínimo que nos dejaban, por eso tiene espejo en el techo, para que los turistas, esto es una piececita de Tapies, para los turistas que van al museo, pues vieran lo que es el interior de una manzana, que es muy interesante. El interior de la manzana Cerdá es bien interesante. Bueno, esto ya estaba, pero es tan bonita la foto que yo siempre la pongo, me encanta. Otro sitio de trabajo, ya estamos acabando, ¿eh? Es claro, por eso digo la creatividad, hablo de Huizinga, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es el estudio de Álvaro L. Aquí pone Fundación Antonio Tapies, alguien se ha equivocado. Sí. Es que lo he hecho a todo correr. Y él esto no es Barcelona, no nieva tanto en Barcelona, esto es en Suiza, ¿no? En Buller. Y es una cajita que está en medio de un bosque con un conjunto que se supone que son edificios idílicos, pero es un polígono industrial, ¿eh? Es gracioso, como los suizos, cómo se cuidan. Esto que se ve así, casitas, son todo empresas. Y nosotros hicimos esta que prácticamente se funde es el sitio más alto de Suiza, es nieves perpetuas, y hicimos una pieza
muy pequeñita, construida una pieza, lo que está incrustada en el terreno en hormigón, todo lo demás en madera, en CLT, y luego hicimos, sí, con un solo agujero de 110 metros de profundidad, toda la geotermia del edificio, un pozo térmico, un único pozo térmico. Bueno, es simplemente un estudio en el que él tiene un rinconcito en el que puede, si se queda por la noche o lo que sea, él tiene una casa muy cerca, pero a ver, pues cuando está ahí encebollado con un cuadro, pues se queda toda la noche y tal, pues bueno, pues duerme y sigue luego al día siguiente, ¿no? Estos son los dibujitos que son nada, ¿no? Tiene un balcón al sol para descansar, que es esa ventana. Están aquí, es gracioso porque los lucernarios, en vez de estar orientados al norte, como hicimos con Gordillo, Luis Gordillo, por ejemplo, están orientados al sur con unas persianillas, porque es que si no, no entra nada de luz, ¿no? Entonces, si hay mucho sol, que es muy pocas veces, pues o bajas o dejas las persianillas y ya está, ¿no? Y funciona muy bien. Es madera, pero está pintada de blanco para que haya más luz. Y aquí veis la escalera de abajo arriba, los muebles del señorito, que la verdad que da una envidia. Aquí tiene ahí sus pinturitas todas puestas en el peto de la escalera y el balcón que sale. Y el balcón pues ve el paisaje y sobre todo los pintores lo que necesitan es ver luz para quitarse los colores, ¿no? O sea, para poder ver los colores en realidad, ¿no? Y siempre viene bien que tenga esa relación con el exterior, ¿no? Y ya está, ¿no? Aquí lo que más nos costó, siempre lo cuento, es que la madera pareciera madera, porque los suizos son tan perfectitos, la pulen tanto que parece plástico, ¿no? Es decir, entonces dijimos, no, si es con un corte, con el corte ya vale. Y dice, pero esto es que a los años va a haber que volverlo a pintar. Y yo, joder, es un pintor, coño, tiene 206 asistentes, es lo que menos vale, ¿no? Y la verdad es que queda muy bonito, ¿no? Bien. Bueno, aquí un poco de Harvard. Y pues algo de lo que ha hablado Juan, ¿no? De Thermodynamics, pero lo voy a centrar en este proyecto que hemos acabado después de 14 años. Ganamos un concurso bastante difícil de ganar porque teníamos a todo Rotterdam contra nosotros. Estaba West State, estaba OMA, estaba Winnie Mass, ¿no? MVRDB, bueno, estaban todos, pero ganamos. De vez en cuando pasa, muy pocas veces pasa, y es una estación intermodal en Logroño. Una de las razones, bueno, aquí veis, Logroño es muy pequeño, 200.000 habitantes, o menos, pero tiene el río Ebro, y lo que tiene es que al hacer la nueva estación del AVE, lo que hacían era, digamos, pasar la línea soterrada, en parte soterrada, por el sur que estaba en proceso de crecimiento y que era la parte más barata de la ciudad y más pobre, ¿no? Y porque hasta ese momento había una valla que separaba el tren en superficie, separaba y creaba una barrera que claramente definía socialmente dos partes en la ciudad. Nosotros entendimos que era un anillo verde y además entendimos con estos planos, que son todos los canales que tiene la ciudad construidos desde tiempo inmemorial para desviar el Ebro en momentos de inundación. Lo que nos dimos cuenta es que es una de las pocas, si no la única ciudad que tiene abundante agua y por lo tanto nos pareció que de este erial que ahí tenéis, ahí había dos estaciones, una a la derecha y una a la izquierda, pasajeros arriba, mercancías abajo, una barrera física tremenda, pues hemos pasado a hacer un parque, que esta era la primera fase, y realmente nuestro proyecto, frente a todos los de los concursantes, que con formas más o menos graciosas, eran proyectos formalistas, el nuestro era un proyecto naturalista, por decirlo así, era un parque. ¿Dónde está la estación? Pues ahí debajo, ¿no? Una especie de colina y solo el perímetro se convertía en residencial. Estos son los planos del concurso. Se ve por un lado autobuses, los autobuses aquí están a la derecha con esa típica forma de herradura y a la izquierda eso, y ahí veis en la sección, pues se queda ahí, hay unos lucernarios por los que entra luz. Prácticamente con más definición ha seguido siendo casi igual. Ha cambiado, está autobuses a la izquierda y por el Gálibo y trenes a la derecha. Y esta es la estructura, una estructura blanda, que para hacerla razonable y barata la hicimos triangulada y que nos daba pues también el pattern, esta es la estructura digamos
de acero, que intentamos que fuera la más elemental. Fijaros que la cubierta es una cubierta deck con correas cada 2,80 metros. Pum, pum, pum. Todo lo demás es un esfuerzo por conducir las cargas a los sitios que nos dejaban los almacenes de los sótanos y tal, que teníamos que ir como los flamencos, pim, pim, o sea, como pinchando, y ya veis como todas las cargas van conduciéndose, y esto da lugar arriba a un patrón triangulado también, ¿no? que es el lenguaje de todo el proyecto, y abajo todas esas estructuras no se camuflan porque se transparentan, pero como de una forma más sexy, ¿no? Que se ve y no se ve, con unas lamas de aluminio, y que reproduce también pues arriba natural, totalmente, digamos, está hecho con Teresa Galí, por cierto, todo el parque, que yo creo que está muy bien, y abajo pues con unos perfiles, unos perfiles de catálogo, ¿no? Una bajada a los andenes muy espectacular, la verdad, que quedó muy bien. Y en los andenes pues están los trenes y poco más, unos lucernarios que iluminan de luz natural, y aquí pues un poco justo cuando unos bancos que también replicaban hasta el máximo todas las técnicas de la triangulación, y las plantaciones, ¿no? Bien, entonces realmente es un proyecto en el que efectivamente también hay infraestructura, es trabajo, es transporte, pero también es paisaje, y digamos que tiene esta doblez, que yo creo que es una forma de trabajar creativa que no tiene nada que ver con que la industria o la estación no sea seria, sino todo lo contrario. Yo creo que esta es la única que se ha hecho, no en tiempo, porque no se ha hecho en tiempo, pero sí en coste económico inicial. Aquí estaba, aparte de todo, gracias a Cuca Gamarra, que era la alcaldesa y que conseguía los fondos, no como otros. Es decir, que realmente hizo su trabajo muy bien, estamos muy agradecidos. Y luego esto es la estación de autobuses, y en medio está la cúpula. Aquí esta es la foto la portada, que se construye, que bueno, claro, ahora tenemos grúas, ¿no? pero es muy romana, la verdad es que estaba dada, porque es que teníamos que dejar esta infraestructura de paso, que pertenecía a los sistemas generales, y para que fuera intermodal pues tenían que tener las puertas de alguna forma contiguas y cubiertas, ¿no? Entonces dijimos, pues venga, cúpula. Y costó, pero se consiguió el dinero y se hizo. Esta es la foto del póster, que es preciosa, es de un fotógrafo local de Logroño, y aquí ya se ve un poco el parque. El otro lado, por debajo están los autobuses, aquí ya tenemos una agüita y percolitas, y esta es la estación de autobuses. En vez de ir hacia abajo, va hacia arriba, tiene esa especie de luz que le cae del oeste, y le dedicamos un barecillo ahí para la espera, que sirve desde el parque como chiringuito y desde aquí como bar de espera de la estación de autobuses, y le dimos esta escalera, que es como una pieza bastante ¿no? Bastante artística, que es prácticamente un cajón en U que se va apoyando de forma casi invisible, se apoya ahí a la derecha, en la V y arriba, ¿no? Y esta es la pieza así más bestia, casi 70 metros, 65, 66 metros, que hecha con el mismo sistema que todo lo demás, que yo creo que a cualquiera que viaja en tren a Logroño saca el iPhone según sale. Vamos, o sea, no falla. Ahí está la intervención de Spy, una intervención que hizo en el Festival de Concéntrico este año, que nos gustó mucho y que es bestial, ¿no? Esa especie de cúpula negra, ¿no? De plástico hinchado. Y aquí, fijaos esta imagen que no teníamos antes. Fijaos cómo es la entrada. Nos la dio él, ¿no? Es bastante impresionante, ¿no? Ahí se ve la estructura, ¿no? Ves la transparencia que decía. Y aquí yo creo que hay un poco de musiquita. No, lo voy a quitar. Me gustó mucho su intervención, nos pareció que había entendido muy bien el proyecto y que le daba algo
enseñarla, ¿no? O sea, pero bueno, está muy bien que tenga óculo y cada vez tenga estas cosas. Y la grabación habla un poco del parque ya con vida, que sí, porque nosotros no habíamos tenido eso. Sí, no me he dado cuenta, si esto lo estuvimos viendo hace unos días. Bien. Bueno, y acabo con el último proyecto que está todavía en construcción, ¿eh? Este ya es un poco, bueno, aquí son como traducciones al chino, es que es gracioso, ahí en medio tenemos ensayos de termodinámica, y aquí The Good Life en China, es gracioso porque ponen The Good Life y luego lo ponen en chino, ¿no? Y bueno, quiero decir que por ciertas casualidades desde Harvard pues nos llamaron a empezar a trabajar en Shanghai sobre todo, y la verdad es que nos interesó, o sea, digamos que como experiencia ha sido impresionante. Prácticamente no hacemos nada ya, el COVID ha imposibilitado completamente esas estancias de hasta 40 días. Llegó a haber una vez en un hospital, en un hotel, esperando de cuarentena según llegas, ¿no? O sea, imaginaros, para visitar una obra, estar 40 días mordiéndote las uñas, ya veremos qué pasa. Pero bueno, de momento ha sido y esto está en construcción, está de construcción con un compañero Lin Shueli y con un local partner, que es una gran oficina técnica de Tongji University. Y bueno, eso está en el río, en Shanghai, el río Yangpu, que es un río de 400 metros de ancho, que es inmenso, lleno de tráfico industrial todavía, hasta Nanjing, a 200 kilómetros, que es la antigua capital. Y era un terreno, es el primer sitio que se industrializó de China, ¿no? Esta ribera de Shanghai. Fijaros que la torre más alta de China se ve ahí justo, o sea, estamos a 1 kilómetro del centro así más conocido, y en primera fila, muy cerca del río, son edificios industriales donde empezó la industria textil allí. Toda la famosa industria textil de China empezó justo en esta ribera, ¿no? Y bueno, lo que era un concurso, que la verdad es que no nos lo creíamos porque ganamos como a las 7 más grandes corporaciones del mundo, y que éramos como 12, que es el número normal que somos en el estudio. Cuando van bien las cosas somos 12, como los apóstoles. O sea, es decir, que es un número maravilloso, os lo digo. Que ya alguien nos habló hace mucho tiempo sobre cómo hacer el trabajo. Hanif Kara, que es un gran ingeniero, que lleva una de las grandes ingenierías de Inglaterra, ha estudiado durante años y años cómo son los grupos de trabajo. O sea, os lo digo porque es pata negra lo que estoy diciendo. Y él me decía, oye, ¿sabes una cosa? Jesucristo tenía razón. 12 es un número muy, muy bueno. O sea, menos mal, más mal. O sea, se crean divisiones. En 12 puedes hacer equipos de trabajo maravillosos. Y nosotros siempre hemos rondado eso. O sea, depende de las crisis económica, pues 5 o 6, hasta 20 o así alguna vez. Pero está bien saber eso. Y funciona, ¿eh? Funciona. Pues nosotros éramos unos 12 cuando hicimos esto. Aquí se ve la evolución. Bueno, este es uno de los puentes más famosos de allí, Shanghai. Esto es hace 15, 20 años, ¿eh? O sea, decir que es que destrozan, vuelven a hacer, es impresionante. Prácticamente solo quedan los de ribera. Y esto es lo que estamos haciendo, que no está acabado, ni mucho menos, y ahora os lo explico. Ahí se ven algunas cosas. Esto está muy guarrete, ¿no? Pero bueno, ya por fin tenemos cosas que enseñar. Este es el concurso, nos lo ganamos porque dividíamos en 5 subsistemas, ¿no? Todo el follón, ellos querían 2,5 millones de metros cuadrados, más medio millón de metros cuadrados de restaurar edificios existentes, más un gran parque, más todo sostenible, más... Bueno. Entonces nosotros lo dividimos en partes y hicimos el Green System en el centro, que es lo que está ahí en el centro, debajo del puente, por así decirlo. Luego todo el uso del agua, tanto un uso funcional para alimentar los sistemas de climatización y devolverlo al río, que está al lado de la desembocadura en el océano, con lo cual no es peligroso, y luego toda una infraestructura deportiva y de ocio, ¿no? De agua. El Memory System, que es el de cómo redefinir los edificios industriales como edificios culturales o deportivos y tal.
las infraestructuras abajo a la derecha, todo el sistema infraestructural que tiene la conexión del ferry con el metro, con los autobuses, en fin, todos los colectores solares, en fin, tiene un sistema bastante complicado. Y luego los nuevos edificios que tienen 3 torres, 3 torrecitas, tampoco son muy grandes, y un sistema de calles, ¿no? Ahora lo vemos muy rápido, no quiero enrollarme más, porque me he enrollado mucho, y bueno, y todo el paseo marítimo y tal, ¿no? Y esto es así, más o menos se ve bien aquí. Debajo del puente hacíamos ahí una infraestructura oculta con agua, y todo lo que se está haciendo es la parte que veis más cerca vuestro, y aquí en primer plano está la estación de ferry. Bueno, no voy a insistir mucho. Son unos dibujos así un poco naif, pero que explican muy bien lo que se estaba haciendo y la escala de la que estábamos trabajando, ¿no? Este es el sistema del Memory System, que veis es todo el frente, que lo hacíamos con esto, que a ver si se construye, como imitando cuando transportaban tablones de madera, ¿no? Con bancadas de hormigón de diferente color, ¿no? Bueno, estos son edificios espectaculares, 3 edificios que se conectan, que se pueden conectar y crear un sistema que hay uno que es más cultural, otro es más deportivo. Este de abajo a la derecha es más deportivo, el otro es más cultural, y el de la izquierda, que es un rectangulito, pues es más de eventos. Bien, aquí imágenes de referencia. Estos son del concurso, yo creo recordar, ¿no? Y aquí tenéis la carta de colores, es de Günter Fork, de un artista alemán que utilizó para hacer pinturas la carta de colores de Le Corbusier del año 36, nosotros para hacer las bancadas de hormigón. Los edificios y la infraestructura, toda la parte subterránea, porque tiene aparcamientos, ¿veis? O sea, donde está el parque, al lado de los redondeles estos, es todo aparcamiento, una galería comercial, es una locura. O sea, es que eso es una locura, ¿no? Hacerlo a distancia también es una locura, ¿no? Bueno, colectores y tal. Bien. Esta es un poco la imagen, porque si no os mareo. Ahí se ve como que hay unas torres. Y este es el definitivo, porque eso era del concurso. El definitivo querían que hubiera más arbolado, lo hemos petado de arbolado, pero todavía no se ha puesto, porque para que hubiera menos gente. Entonces hemos hecho un arbolado, digamos, teóricamente el original de la zona, que es un arbolado de estos con muchísimas raíces, que son muy incómodos para andar, pero son muy bonitos para ver, ¿no? O sea, que casi miras más abajo que arriba a la copa, ¿no? Y estas son las infraestructuras. Ahí veis ahí la galería en amarillo, las que lleva hasta la estación de autobuses. Bueno, en fin. O sea, no es muy fácil. Esto es en realidad el suelo del parque construyéndose. Unos bigoncios importantes, ¿no? Es bastante heavy, porque es que van hasta el infierno, ¿no? Trabajan ahí, que justo es en esta zona. Y tenemos unas pérgolas, las torres, bueno, todas estas cosas. Y aquí ya veis un poco en qué está quedando el parque, que es la primera parte, que bueno, se parece, vamos a decir que se parece bastante. Todavía falta el arbolado y que crezca y tal, ¿no? Pero esas ahora tienen ya fotovoltaicos arriba. Ese es un teatrillo que queda subterráneo, que también querían. Y bueno, estas son las fotos. Esto es como tendría que quedar, ¿no? Con los árboles, los renders son estos. Y esa pieza de agua que cae y que mete el agua. Y estos son unas pérgolas de madera que están en un sitio muy bonito, porque ves toda la cornisa de la ciudad y ves todo el río, o sea, que es como el sitio turístico. Y es justo aquí donde se está construyendo las piezas. ¿Sabéis cómo son estos andamios chinos que son como de bambú, ¿no? Que parece que vuelan los tíos? Pues tienen una mallita mínima, ¿no? Sobre la que es increíble. Es una pena no poder ver esto. O sea, nosotros lo conocemos como vosotros ahora. Así que me da mucha rabia, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Y bien, estas son ya las últimas fotos, creo. No creo que tengamos más. Bien, esto sería desde abajo el parque ese, para
y crear algo de eficiencia. Y bueno, con esto acabo esta charla. Me he extendido demasiado, pero me apetecía mucho contar solo trabajo que puede ser creativo, trabajo industrial o de laboratorios o lo que sea, y para enfatizar que yo sigo pensando que para la sociedad actual entender el trabajo como una de las cosas más importantes, lo que nos da la libertad, lo que nos da la educación, la cultura y la creatividad, ¿no? Y por lo tanto menos ilusiones como de mundo infantil y más currar. Ese sería el mensaje final. Muchísimas gracias por vuestra atención.